Bueno, pues ahí tienen el discurso final del presidente del Foro Económico Mundial, cerrando el Foro de Davos, que termina esta nueva edición, este foro económico que todos los años se emplaza en esta localidad suiza y que tanto que hablar ha dado en estos días. Este es el punto final de este foro. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy comenzamos con una pregunta. ¿Se deben enviar tanques a Ucrania o no? Un puñado de países de la Unión estima que sí y otros, principalmente Alemania, se resisten a enviar una de las armas más poderosas de nuestro arsenal para reforzar el ejército ucraniano, los famosos tanques Leopard. Pero hoy habrá que tomar una decisión. Para ello se reúnen los socios de la OTAN en la base norteamericana de Ramstein, en Alemania. Son estos dos anfitriones los que decidirán si hacerlo, pero por lo pronto Putin puede frotarse las manos ante una OTAN dividida. Porque entre los países que abogan por mandar los tanques está Polonia, que amenaza con hacerlo sin el permiso de Alemania. Y porque Estados Unidos, por otra parte, no está dispuesta a enviar sus tanques Abrams, igual de poderosos que los Leopard. Así que Alemania argumenta que por qué mandan los suyos y los americanos no. Mientras tanto, Ucrania insiste en que para resistir la acometida rusa necesitan tanques y artillería. El resultado de este pulso a varias bandas en unas horas. ¿Se acuerdan de las tres niñas salvadoreñas de entre 9 años y año y medio que rescataron en medio de un río de la frontera entre México y Estados Unidos? Estas son las imágenes de ese rescate. Pensábamos que la historia podría tener final feliz para ellas, pero esa percepción empieza a cambiar. Las autoridades mexicanas han localizado a su madre, que se esconde para no ser deportada del país. Ella dice que quiere reunirse con sus hijas, pero teme que si lo hace, las devuelvan a las 4 a su país. Si no comparece, México amenaza con deportar a las niñas solas. Un terrible drama que vamos a ver en detalle dentro de un momento. Y puede que ya lo haya visto en su teléfono móvil. ¿Qué les parece que la Isla del Hierro lo esté petando en redes con un anuncio de una conocida marca de ropa? Aquí está, 66 millones de visualizaciones tenía hace un rato la campaña de la marca Burberry, que se ha grabado en la Isla del Hierro, entre otros lugares. Vamos a ver cómo reciben los herreños esta inesperada promoción mundial para la isla. Pero la noticia a esta hora está en la decisión de enviar o no los tanques Leopard a Ucrania, que está suponiendo ya un triunfo para Rusia, porque ha conseguido dividir a las potencias occidentales de la OTAN entre partidarios y detractores de esta ayuda, concretamente del envío de este tanque tan poderoso. Alemania es la que tiene la llave. No quiere, pero Polonia se amotina y anuncia que se los va a enviar sin su permiso. España, que tiene más de 300 de estos tanques, se pone de perfil y espera lo que se decida hoy mismo en la base norteamericana de Ramstein, precisamente en Alemania. Ucrania necesita tanques y sistemas de defensa aérea. Kiev tiene miedo que durante el invierno Rusia se rearme y lance un nuevo gran ataque. Zelensky pide armas y tanques. Tanques Leopard en manos de la OTAN, pero requiere la aprobación de Alemania, un país que ha dicho no quiere actuar solo. El canciller alemán tiene miedo a una guerra nuclear, dice el consejero europeo para las relaciones exteriores. En medio, la OTAN, que no puede enviar estos tanques sin la autorización de Alemania. Una guerra como la que se está librando todo tipo de equipo es necesario, asegura el presidente del comité militar. Por su parte, Reino Unido enviará 600 misiles y tanques Challenger, según ha anunciado Ben Wallace. Este año es hora de cambiar el impulso para hacer retroceder a Rusia, anuncia el ministro de Defensa. Ucrania recibirá de Canadá más de 200 vehículos blindados para evacuación de soldados antes de verano. Suecia también anunció un nuevo paquete que incluirá vehículos y un sistema de infantería con un valor de 419 millones de euros.
Charles Michel, presidente de la Comisión Europea, se ha trasladado a Kiev para mostrar el apoyo de los 27 a Ucrania. En 2023, el Eurogrupo enviará ayuda por valor de 18.000 millones de euros. Bueno, mientras tanto, en Bielorrusia, el ejército del país realiza con militares rusos maniobras conjuntas. Estas son maniobras aéreas. Según han dicho, son simulacros para prepararse ante posibles misiones de combate. Están realizando reconocimientos aéreos, desvíos de ataques y probando telecomunicaciones. La comunidad internacional vigila de cerca estos entrenamientos ante la preocupación de que Moscú esté presionando a Bielorrusia para que se una al conflicto con Ucrania. Bueno, Juanjo Fernández es analista militar. Con él hablamos sobre esa reunión tan importante que se está desarrollando ahora mismo en Ramstein. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal hace por Canarias? Aquí un poquito de frío. Bueno, para lo que suele haber aquí, estamos notando el invierno ya, Juanjo, pero no como lo de ustedes seguro. Bueno, Juanjo, ¿los Leopard son tan determinantes para esta guerra? ¿Van a suponer un punto de inflexión? Suponen un punto de inflexión más por el hecho de enviarlos que por lo que puedan significar. Es muy difícil pensar en armas determinantes. Armas determinantes podrían ser solamente las nucleares. Ahora, van a ser muy importantes los carros de combate, porque el carro de combate es un buen arma de defensa, pero es un imprescindible arma de ataque y es necesario si se quiere recuperar el terreno. Yo creo que esa es la principal característica y el principal elemento diferenciador. Bueno, hay países a favor, hay países en contra, sobre todo Alemania. ¿Por qué Alemania se resiste? Yo creo que es un problema que han tenido siempre los alemanes en este conflicto, ¿no? Quizá por la complejidad de su gobierno, por la complejidad del propio país que está sufriendo ahora, por la dependencia energética que ha tenido de Rusia. Siempre ha estado con dudas y al final Alemania siempre ha terminado enviando material, incluso material muy sofisticado. Es decir, suena un poco raro que se resista o que no quiera enviar carros de combate. Bien es cierto el matiz del elemento diferenciador que comentaba antes, pero a la vez que dice que carro de combate no, ha enviado misiles antiaéreos Iris-T que son de lo último que tienen, de la mejor tecnología en sistemas antiaéreos, con lo cual es un poco raro. Claro, España tiene 300 de estos tanques, pero tampoco muestra sus cartas. Puede decir que se ha puesto de perfil, ¿no?, respecto a esa petición de envío. Bueno, es una cifra que convendría, Roberto, matizar. En realidad son del entorno de 200 Leopardos 2E, que es la versión más moderna y equivalente a las versiones del Leopard alemanas más modernas. Luego, España recibió hace ya unos cuantos años 108 Leopard A4 excedentes alemanes que en principio eran cedidos, pero que al final se compraron. De esos solo quedan del entorno de 50, 40, entre 40 y 50 en funcionamiento con las unidades de caballería en Ceuta y Melilla. El resto, y es por lo que España se pone de perfil, están almacenados, pero en un estado que podría costar bastante ponerles en funcionamiento. Y lo que no va a enviar España ni ningún país, tengámoslo claro, son sus carros más avanzados. Es decir, Alemania no va a enviar, ni Polonia va a enviar sus carros más modernos, va a enviar los carros, por así decirlo, que mantiene en reserva o como en segunda línea. Claro, llama la atención, el argumento de Alemania es decirle a Estados Unidos, bueno, yo mando los Leopard, pero tú mandas los Abrams, que Estados Unidos se niega. ¿Esos Abrams son el equivalente a los Leopard alemanes, más o menos, de potencial? Sí, son el Abrams y el Leopard han sido carros contemporáneos y equivalentes. Depende mucho de las versiones. Hay que tener en cuenta y que nuestros telespectadores entiendan que hablar de un carro es en genérico, es complejo, no se puede comparar un carro en general con otro, es decir, el Leopard con el Abrams. Hay que comparar las diferentes versiones de cada uno, porque son muy, muy distintas. Los carros evolucionan mucho y las versiones modernas, más modernas, no tienen que ver con las antiguas. Pero sí podemos decir que son carros equivalentes. Claro, a todas estas, viendo a una OTAN dividida, Putin debe estar frotándose las manos, ¿no? Bueno, Putin se frota las manos cada vez que ve la más mínima división, pero yo creo que tampoco yo creo que hay que llevarse las manos a la cabeza. No es
tanto una división. O sea, ha habido diferentes criterios en muchas fases de la guerra y al final todo el mundo está apoyando, enviando todo tipo de material. Yo creo que se está siguiendo un proceso normal. Al principio se envía un material eminentemente defensivo, pues porque la situación de la guerra obliga a defenderse, ¿no?, a frenar a la ofensiva rusa. Luego las cosas van cambiando y se tiene que ir enviando otro tipo de armamento. Yo creo que es un proceso lógico y la división es más de cuestiones políticas, de a ver quién da el primer paso, de quién da el primer gesto. Yo creo que va más de eso. Si tuvieses que apostar rápidamente, Juanjo, ¿qué dices que sale de la reunión de hoy? ¿Que se envían los tanques o que no? Yo creo que se van a enviar. Yo creo que la posición polaca fuerza mucho la situación. La decisión polaca de decir incluso que los envían ellos solos va a dejar a los alemanes en una situación muy complicada. Yo creo que al final acabarán enviándose. Veremos, en unas horas la respuesta. Gracias, Juanjo. Venga, un abrazo, Roberto. Hasta la próxima. Bueno, de la guerra se ha hablado evidentemente en el foro de Davos, que termina hoy, lo estábamos viendo en directo hace un momento, y que reúne a gran cantidad de líderes internacionales. Una de las imágenes más llamativas es esta que hemos visto hoy, el de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Faith Abiola, y lo ven a su izquierda, dando una rueda de prensa con jovencísimas activistas climáticas. La mayor de todas tiene 26 años. Greta Thunberg, ahí la ven, la activista de Ecuador, Elena Wallinga, que también está al lado, es esta que está hablando, presente en la reunión, acaban de cumplir 20. Bueno, pues con ellas ha opuesto sus argumentos Bayrol, que considera que ante la crisis energética actual se debe aportar una combinación de energías de todo tipo, caminando hacia la transición energética. Thunberg insiste en que se deje de consumir energías fósiles inmediatamente. Ese foro de Davos, por cierto, ya ha terminado. Pero Davos no es el único lugar que ha acogido estos días reuniones al más alto nivel. Ayer mismo lo hizo Barcelona. Proceder a la firma de los acuerdos alcanzados entre el Reino de España y la República Francesa. Bueno, pues ahí en esas mesitas se iban sentando los ministros junto a la supervisión de los presidentes de ambos países, que se sentaron primero a firmar esos acuerdos. Una cumbre, la de ayer, marcada por el entendimiento, buenas relaciones entre ambos países, constatado con la firma de un nuevo tratado de coordinación y de amistad. Ambos países pretenden dar más agilidad a diferentes proyectos conjuntos. Don Luis Planas. Aunque entre esos éxitos conjuntos no está abrir todas las fronteras, todos los puestos fronterizos, que era una de las reclamaciones de España. Eso se queda en el tintero. En Francia podría calificarse, mientras tanto, de éxito la huelga general de ayer en cuanto a convocatoria en las calles y efectos en la actividad laboral. Otra cosa es si servirá para algo. El presidente Macron insiste en que los cambios en la jubilación son necesarios para mantener el sistema de pensiones. A este operario de aguas residuales no le gusta la idea de tener que jubilarse más tarde y prolongar así un empleo que califica contaminación avec tous les virus. Y se refiere a él como un trabajo insalubre que se hacía hace miles de años y continuará haciéndose del mismo modo otros 1000 años más, como Guillermo, otros franceses, en concreto más de 1 millón. Que este jueves han salido a las calles de París rechazando la propuesta de Macron de ampliar la edad de jubilación a los 64 años. De momento, Macron descarta retirar la reforma y califica el sistema de pensiones como antiguo. De otro modo, dice mantener el diálogo con el pueblo galo, aunque reclaman sobrevivir a sus empleos y por ello esta sea seguramente la primera jornada de disturbios y de tensión en la calle que se vive por unas movilizaciones que prevén volver a ser el próximo 31 de enero. Y otro asunto global, el de la población. La política de hijos únicos comienza a pasarle factura a China. Su población se ha reducido por primera vez en 60 años y avanza hacia un escenario inédito. Va a ser el primer país envejecido antes de haber alcanzado el pleno desarrollo económico. El declive poblacional chino podría abrir la puerta a que la India se convierta en el país más poblado del mundo este mes de marzo. Aunque la tendencia es continental, en toda Asia ya no nacen tantas personas como hace poco.
La India superará a China en población antes de lo previsto este mismo año. Tengo una hija mayor, quería que ella tuviera un hermano, dice Nikita mientras sostiene a su hijo recién nacido en brazos. El gobierno debería hacer algo para detener el crecimiento de la población, afirma este residente de Nueva Delhi. La parte positiva es que India tendrá un porcentaje muy alto de población joven y eso es bueno para nuestra economía, añade la doctora Rinku, consultora de este hospital. Y es que por primera vez desde 1961 desciende la población en el país asiático. No veo la necesidad de tener otro hijo, tengo mis propios objetivos, relata Yu, madre de un pequeño de 3 años. El gobierno debería reducir la presión de criar a los hijos y darnos más apoyos. Deberían invertir más recursos educativos, cuenta esta otra madre de gemelas. Entre las causas, la caída de la población y el aumento de los fallecimientos. La tasa de fecundidad de China es de 1,3 hijos y 1 de cada 5 habitantes tienen más de 60 años. Necesitamos cambiar el modelo de desarrollo porque tenemos una fuerza laboral cada vez más reducida, explica este profesor de universidad. El envejecimiento del país ya entorpece la planificación económica y se confía en la robotización para mitigar la previsible escasez de mano de obra, una tendencia generalizada en el continente asiático. Japón, Singapur y Taiwán, entre otras, también se suman a esta tendencia a la baja. Nos preguntamos si esto marca una tendencia global y qué cambios conllevaría. Guillermo Morales Matos es catedrático de Geografía de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, el caso de China llama la atención porque no ha esperado a tener un nivel de bienestar tan alto como para empezar a caer demográficamente, ¿no? El cambio demográfico comparativo, en este caso con la India, era algo que se veía venir desde hace bastante tiempo, aunque ahora ya se puede precisar que será en la primavera de este año cuando India supere los 1.450 millones de habitantes. De manera que lo de China ya es una cosa que estaba incluso planificada. No olviden que China es un país comunista, tiene una estructura estatal muy rígida y que este es un objetivo de ellos, que ellos pretendían llegar a un crecimiento bastante más bajo del que tenían cuando se tomó la decisión del hijo único en 1979. De forma que no hay por qué preocuparse. Ahora habrá voces disonantes, pero China tiene lo que quiso. Claro. Por tanto, no es ningún drama. Claro, bueno, ni preocupa ni deja de preocupar. Por eso le quería preguntar, ¿que baje la población es una buena o una mala noticia? Que baje la población en China es una buena noticia. ¿Y a nivel global sería una buena o una mala noticia? A nivel global es muy buena noticia. La mala noticia es el crecimiento de la India. Claro. La mala noticia es que la India, que tiene muchos menos kilómetros cuadrados que la China, que tenga una población tan exageradamente elevada y que la haya adquirido además en muy poco plazo de tiempo. Por tanto, ahora China... hay dos cosas que le diferencian a China y a la India. En China la planificación es estatal y en la India no la hay. En la India incluso ha habido un movimiento estructural desde hace muchos años que va en contra con cualquier tipo de medida antinatalista. Claro. Porque esa medida la adoptaron los británicos cuando dejaron de ser potentes como colonizadores en la península indostánica y de manera torpe tomaron algún tipo de medida antinatalista, pero sin comunicar a la población. Entonces, la India tiene un malestar estructural desde hace años en contra de que desde fuera le planifiquen su población. Eso explica que haya más espontaneidad, menos control y que la India no es un país pobre. La India, en recursos naturales, la India es un país rico. Pero no olvidemos que
no olvidemos que no es solo la India, es la India y lo que era la antigua India, es decir, la unión de Pakistán y Bangladesh. Correcto. La India tiene 1.450, Bangladesh tiene 170 millones y Pakistán tiene 220 millones. Son muchos millones. Guillermo, por último me gustaría plantearte una cuestión que ha surgido y que a lo mejor esto supone un dato para ella. El debate entre si cuando llegamos a 8.000 millones hace nada sería nuestro cenit poblacional y a partir de ahí en general tendería a bajar la población o no, o esto es un fenómeno que va a continuar multiplicándose. No, la previsión más plausible y con la que yo me alineo es que va a seguir creciendo la población hasta el año 2050. A partir del 50, casi todos los países, incluyendo los que ahora están creciendo vertiginosamente, a los que en Asia hay que sumar a Indonesia, en África está Nigeria, en América está Brasil, pero esos países están más estabilizados. El problema precisamente está en la India, en Bangladesh y en Pakistán. Y la tendencia es que comiencen a bajar, porque ya hay un inestable y precario equilibrio entre los recursos y la población a partir del año 2050. Bueno, pues todavía queda. Largo nos lo fiáis, Guillermo, todavía esa fecha. Gracias por habernos atendido. Buenos días. Buen día, Roberto, gracias. Bueno, miles de manifestantes en todo Perú exigen la renuncia ahora en Lima de la presidenta Boluarte. Miren lo que ha ocurrido en la capital durante las últimas protestas. Un incendio de grandes dimensiones que arrasó una casona del centro histórico. Las causas están todavía siendo investigadas. El fuego no detuvo en todo caso a los manifestantes en su camino hacia el Congreso. Las protestas y la indignación crecen en Perú. ¡No nos rendiremos! ¡Que se renuncie Dina Boluarte! ¡Dina asesina! Queremos que ya renuncie la usurpadora Dina Boluarte y por lo tanto se convoque a nuevas elecciones. Este jueves la tensión se trasladó a Lima, la capital. Una multitudinaria marcha derivó en violentos choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La presión de la calle no logró forzar una fisura en el gobierno y la mandataria del país andino, Dina Boluarte, acusó en un mensaje a la nación a los partidarios en las movilizaciones de intentar quebrar el Estado de Derecho. Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora en enero, no quedarán impunes. No disparen, no, ¿por qué tanto nos bombardean? Mátenos de una vez a todos, ¿qué están esperando? Las fuerzas de seguridad respondieron con bombas lacrimógenas en la enésima jornada de protesta, que ha dejado otros 2 muertos, uno en Arequipa y otro en Macusani, en el sur del país. El aeropuerto de Cusco se vio obligado a suspender las operaciones por las protestas. Estos fallecimientos elevan a 55 el número de víctimas mortales en las movilizaciones. Cambiamos de continente. En África, en el Congo, llevan décadas prácticamente en guerra y con muy poca cobertura mediática, una especie de guerra de baja intensidad. El domingo pasado se produjo un nuevo atentado que dejó 14 muertos y numerosos heridos. La bomba estaba en el interior de una iglesia abarrotada de fieles, ya que se estaban celebrando varios bautismos. El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque que ocurrió en el este del país, en Kasindi. Seguimos en el este del país, donde la policía ha tenido que dispersar a numerosos manifestantes en Goma. Es su forma de protesta para pedir a las autoridades cumplir la retirada acordada de los rebeldes del M23 después de que estos invadieran la región. La fecha límite para esta retirada era el 15 de enero y no se ha cumplido. Hablamos de este asunto y de otros del continente africano, del vecino continente, con Pepe Naranjo, que nos atiende desde Senegal. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué es el M23? ¿Qué es ese conflicto? ¿A quién enfrenta ese conflicto ahora mismo en la República del Congo? Pues el M23 es un grupo armado que de mayoría étnica tutsi,
que según todas las pruebas está apoyado por Ruanda y que lleva pues más de una década pues generando enormes problemas en el noreste de la República Democrática del Congo, en un enfrentamiento abierto contra el ejército congolés. Todo esto procede del genocidio de Ruanda, de la huida de mucha población hutu al territorio congolés, luego les persiguieron. Es realmente un conflicto muy complejo en el que también está el tema económico, los minerales, el coltán, etcétera, pero que en definitiva es un conflicto que se ha reactivado a lo largo del último año y que ha habido un acuerdo entre el M23 y el gobierno congolés, pero parece que el M23 no está dispuesto a ceder el terreno que ha ido ganando en estos últimos meses y ahí sigue pues asentado en el territorio congolés, lo cual no deja de ser una invasión de un país por parte de un grupo financiado y apoyado por otro país. Efectivamente. Es también una guerra religiosa, porque hemos visto, y creo que tenemos las imágenes también, Pepe, en la capital del Congo, concretamente en Kinshasa, intensificando la limpieza antes de la visita del Papa, que está prevista para el 31 de enero. Hay muchas familias de esta ciudad que dependen del sector informal, del sustento, que incluye puestos callejeros, tiendas secundarias, venta ambulante, y ojo porque se han quedado sin ellas, porque han sido retiradas por motivos de seguridad. Desde el gobierno dicen que el tráfico se ha vuelto más fluido tras esa campaña de limpieza, pero claro, a estas personas no les hará nada de gracia. Y llama la atención, ¿qué población ahora mismo es cristiana dentro del Congo y cuánta es musulmana? Que parece que ahí también está habiendo enfrentamientos. La inmensa mayoría de la población de la República Democrática del Congo es cristiana. Es un país, bueno, pues que fue colonizado por Bélgica, hubo una conversión, digamos, al cristianismo de pueblos que en su mayoría eran animistas y hoy en día la inmensa mayoría son cristianos. Lo que ocurre es que hay un grupo armado que depende de Estado Islámico, que está vinculado a Estado Islámico, que opera sobre todo desde la zona de Uganda y que realiza ataques en la República Democrática del Congo. La verdad que yo entiendo que a veces para la gente que no está mucho en el tema es difícil a veces de entender los matices. Puzzle complicado. Es muy complicado. El yihadismo se ha ido extendiendo por muchas regiones de África y una de ellas es la zona de África Central. Hemos hablado en alguna ocasión de Mozambique, Tanzania, Kenia y también Uganda. En Uganda hay un yihadismo fuerte y desde ahí lanzan ataques contra la República Democrática del Congo. Pero el M23 no tiene nada que ver con un movimiento religioso. Otro asunto, Pepe, estábamos hablando la semana pasada que hablamos de un accidente que había dejado 40 muertos en Senegal, donde tú te encuentras, un accidente de tráfico. Pues bien, apenas una semana después, 19 personas mueren en otro accidente en la carretera. Habíamos hablado ya en su momento también de las condiciones muy malas que tienen las carreteras en este país, de las medidas que se estaban tomando a cabo, pero esas medidas no han llegado a tiempo para evitar este otro accidente, ¿no? Es complicado, ¿no?, cambiar algo que lleva tanto tiempo funcionando de una determinada manera, ¿no? El accidente al que te refieres tuvo lugar en el norte del país. El anterior había sido en Cafrín, en el interior. En esta ocasión ha sido en el norte, y fue cuando una guagua, al parecer tratando de esquivar a un burro, chocó frontalmente contra un camión. Estamos hablando de una zona en donde hay mucha agricultura, mucha ganadería. Los burros, pues están por ahí. Yo he tenido muchas veces ocasión, ¿no? Y he estado en ocasiones pues a punto también de tener algún percance porque los animales se cruzan, ¿no?, por la carretera. Entonces, claro, hay que moderar la velocidad, circular con cuidado, pero bueno, muchas veces estos transportes públicos, sobre todo, pues yo los he visto que van a enormes velocidades. El gobierno ha tratado no solo de que limiten esa velocidad, sino también de establecer determinadas medidas, limitar los equipajes que van encima en las vacas de estos vehículos para evitar, para que sean mucho más estables, ¿no?, a la hora de circular. Que no circulen de noche, etcétera. Y estas medidas han generado una cierta polémica porque el sector, pues entiende que de alguna manera les afecta su rentabilidad, pero poco a poco se van a ir aplicando porque hay una enorme conmoción con esta sucesión de accidentes en Senegal y yo creo que ahora mismo todo el mundo es consciente de que hay que adoptar medidas y hay que ser rigurosos y serios con ellas.
Otro asunto que mezcla también la política, en este caso la política europea con la africana. Bueno, el Europarlamento ayer habló sobre un país africano, sobre Marruecos concretamente, con una votación muy polémica. La Eurocámara aprobó resoluciones críticas sobre el reino alauí por la vulneración de los derechos humanos en su territorio. Y esto se hace mientras se denuncia la participación de este país en la trama de sobornos para ganar peso político en las instituciones europeas, el Qatargate. Bueno, la resolución fue pactada por los grandes partidos de la Unión Europea, incluido el socialdemócrata, con la excepción de los eurodiputados del Partido Socialista Español que votaron en contra. En la votación no participó ningún eurodiputado del Partido Popular Español, por otro lado. Pepe, ¿qué es lo que se ha votado? Pues se ha votado a favor de la libertad de expresión, por ejemplo, y de la defensa o de la presión contra los periodistas. ¿Hay algún periodista encarcelado ahora mismo en Marruecos que dé lugar a esta votación, a esta recriminación por parte del Parlamento Europeo? Sí, efectivamente, ¿no? Lo que hay es una enorme preocupación en Marruecos y entre los periodistas porque hay una campaña de acoso desde hace ya mucho tiempo, no es una cosa reciente, ¿no? Contra aquellos periodistas que son críticos contra las élites marroquíes, sobre todo contra el entorno del rey, ¿no? De Mohamed VI. Ahí, en cuanto tocas a alguien cercano al rey, pues ya eres un periodista poco menos que proscrito, te persiguen, te acosan y sobre todo inventan en ocasiones acusaciones que aparentemente son falsas, ¿no? Hay sobre todo 3 periodistas que se han convertido un poco en el emblema de esta situación, que son Omar Radi, Suleiman Raisuni y Taufik Bouakrin. Los 3 están encarcelados y en los 3 coincide la misma circunstancia, es que se les acusa de violación, de actos, digamos, indecentes contra la moral, de acoso sexual, etcétera, ¿no? Y la realidad es que, por ejemplo, Omar Radi es un periodista que es independiente, que fue muy crítico con algunas personas próximas al entorno del rey. En el caso de Suleiman Raisuni, pues igual, digamos que hay un patrón que es el de tratar de, según denuncian los abogados y según denuncian Periodistas Sin Fronteras, de montar acusaciones falsas contra periodistas que son muy críticos. Y no son periodistas, digamos, poco conocidos, son periodistas de gran prestigio que lideran medios digitales o medios independientes en Marruecos y que en este momento lo están pasando muy mal en la cárcel, ¿no? Claro, la actitud de los eurodiputados españoles del Partido Socialista tendrá que ver a lo mejor con la cumbre que se espera entre ambos países próximamente, ¿no? Bueno, y con lo que todos sabemos, ¿no? El cambio de postura de Pedro Sánchez y del gobierno español con el tema del Sáhara, este acercamiento, claro, a las posiciones marroquíes en este conflicto, ¿no? Tan doloroso y tan largo que con el tema del Sáhara Occidental, y efectivamente tenemos una cumbre a la vuelta de la esquina. España no quiere molestar, por así decirlo, a Marruecos, y bueno, yo creo que este posicionamiento del Partido Socialista Español en esta votación le retrata muy bien cuál es en este momento, bueno, pues la posición también del gobierno español con respecto a Marruecos, ¿no? Y realmente es triste que en una votación que tiene que ver con los derechos humanos y con la libertad de prensa, Marruecos ocupa en este momento el lugar 135 del mundo en libertad de prensa. Yo creo que es oportuno que un país que tiene tantas relaciones con la Unión Europea, con Europa y por supuesto con España, pues que recordemos que es un tema que nos preocupa y que nos interesa, ¿no? Y bueno, y este posicionamiento del PSOE español de alguna manera pues retrata muy bien lo que está pasando. Bueno, pues Pepe, aquí lo dejamos. Gracias por atendernos una semana más. Buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Un abrazo. Bueno, recordarán la historia de unas niñas migrantes que se encontraron totalmente solas a orillas del río Bravo. Estos días su madre ha sido encontrada. Ha dicho que fue engañada por un grupo de traficantes que a cambio de $9.000 llevaría a las pequeñas a Estados Unidos. Convencieron a la madre para que las dejara con ellos y miren dónde las dejaron, en esa isla en medio del río, abandonadas a su suerte. Bueno, la madre ahora denuncia que México intenta deportarlas de nuevo a El Salvador. Esta es la historia. Este es el río Bravo, uno de los puntos peligrosos en la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Allí hace unos días agentes fronterizos encontraban a estas 3 menores completamente solas. Sentí gratitud de que las encontramos
impotencia, no me cabe en la cabeza cómo las dejaron ahí abandonadas. En declaraciones a los medios mexicanos, su madre asegura que fue engañada por una banda de coyotes. Estos le prometieron llevar a las pequeñas a Estados Unidos a cambio, eso sí, de $9,000. Es la necesidad realmente lo que los obliga a esto, ¿verdad? La situación en la que están viviendo en sus países, ¿verdad? Eso es lo que los orilla precisamente a entregárselos a cualquier persona. La madre dice haber pagado la cantidad, pero estos traficantes de personas no cumplieron con su parte y dejaron a las menores de este modo. Con las niñas en un albergue, ahora Migración de México rechaza apoyarles porque considera que la madre nunca debió haber salido de Chiapas mientras realizaba la solicitud de asilo. Ahora deberá presentarse en el Instituto de Migración si no quiere que las 3 menores sean deportadas de nuevo a El Salvador, país del que precisamente huyen, denuncia su madre por haber sufrido agresiones sexuales tanto ella como su hija mayor. Bueno, y después de una pausa les vamos a mostrar una campaña publicitaria que ha hecho viral a la isla del Hierro. Miren, este terreno de la isla concretamente ha quedado de esta manera y ahora es famoso por ese anuncio de una marca fácilmente reconocible por su logo. Bueno, enseguida les contamos cómo se está tomando en la isla del Hierro este protagonismo inesperado. 15 minutos para las 12. Vamos a retomar un asunto que comenzábamos ayer sobre las clases particulares. Un estudio del Centro de Políticas Económicas de SADE que asegura que casi la mitad de los niños en edad escolar en algún momento del curso van a acudir a clases particulares, a clases de refuerzo fuera de su centro. Esto es un gasto para las familias de unos 270 euros al mes por estudiante y curso, aunque esa cifra aumenta a 420 euros ya en bachillerato. Algunos expertos se refieren a estas clases particulares educación en la sombra. Se crea inestabilidad, rodeada de personas de alta presión. Bueno, ayer estábamos intentando hablar de este asunto, lo retomamos con Juanma Moreno, investigador de ESADECPOL, coautor de este estudio. ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. Muy bien, Roberto, muchas gracias por invitarme. Bueno, esta noticia supone que la mitad de los alumnos no están llegando al nivel y necesitan un refuerzo, o que la educación que reciben estos alumnos necesita un refuerzo y ellos lo buscan fuera de clase. Pues mira, casi que ni una cosa ni la otra. Vaya. y perdona que te haga una ligera enmienda al dato de los 270 euros, que más que por mes es por curso. Y lo que pasa es que ese es el gasto medio de toda la población estudiantil, por estudiante de toda la población, con lo cual también ahí está el 53% de los estudiantes que no consumen clases particulares. Si hiciéramos, si aisláramos, ¿no?, sobre el 47% que sí, ese gasto medio sube a unos 570 euros por curso, no por mes, sino por curso. La cantidad es importante, pero si la ponemos en perspectiva con el ingreso medio de un hogar español o de nuestra renta per cápita, sin ser despreciable, no es tampoco una cifra desorbitada, ¿no? Y ese es quizá el dato más optimista, en el sentido de que nos aleja todavía mucho de esos países asiáticos que tanto miedo nos dan, en que los estudiantes tienen jornadas laborales parecidas a las de un consultor de estas de empresa privada, ¿no? Entonces no es que los alumnos necesiten refuerzo, porque una de las cosas más importantes que los datos del estudio muestran, es que de cada 3 euros que gastamos en España en clases particulares, solo uno, la tercera parte, va a esas clases de apoyo, de refuerzo, de recuperación para alumnos que están en riesgo de suspender y que por tanto en riesgo por tanto de fracasar y de repetir. Y los otros 2 euros, las 2/3 partes del gasto, van a lo que llamamos clases de ampliación, de refuerzo, de perfeccionamiento, clases para destacar. Niños, niñas que van perfectamente bien y que precisamente por eso los ponemos en un segundo idioma, los ponemos a aprender programación informática, los ponemos a aprender a tocar el arpa porque les gusta tocar el arpa, ¿no? Entonces, bajo la denominación de clases particulares hay dos animales muy distintos, el del refuerzo, el apoyo de los que están en riesgo y esto que llamamos las clases para destacar. Y solo una tercera parte del gasto, que no es que sea poco, pero es una tercera parte del gasto la que va a ese apoyo y refuerzo.
Claro, parece que se busca complementar, entonces, en buena parte de esas clases, la educación que se recibe, como para competir un poco mejor, por así decirlo. Yo creo que esa es una lectura bastante lógica de los datos, ¿no? La conciencia de las familias españolas sobre la importancia del éxito escolar de sus hijos ha subido muchísimo en estos últimos años. Son conscientes, además, de que van a tener que vivir en un entorno muy competitivo. Además, las aspiraciones que tenemos sobre nuestros hijos también han subido. Todos queremos verles llegar a la universidad y queremos verles acceder al mercado laboral, que es tan hostil a los jóvenes con un trabajo decente, y por tanto padres y madres estamos pensando, acertadamente o equivocadamente, que hay que invertir más, que hay que equiparlos mejor para que sean más competitivos en ese entorno, como digo, tan hostil. Juanma, por último, parece que los idiomas ocupan buena parte de esta situación. Al final, ¿es que se nos dan mal? ¿Es que nos cuestan un poco más? ¿O estamos de nuevo yendo más allá y buscando un idioma distinto que no nos ofrece el colegio y una forma de lograr mayores competencias? Roberto, en este caso las dos cosas son ciertas. Bueno, vaya, una por otra, Juanma. En este caso aciertas en las dos. La conclusión es evidente. El motor más importante de crecimiento de la demanda de clases particulares en España son los idiomas. No sabemos exactamente qué idiomas, pero parece racional pensar que es el inglés, fundamentalmente. En comunidades como Canarias o en Andalucía, el gasto en estos idiomas es alto. ¿Por qué? Cabe pensar que con la importancia que tiene el turismo en la economía de esas comunidades, la gente tiene un incentivo mayor, ¿no? Pero sin llegar a eso, padres y madres saben que o sus hijos dominan el inglés o lo van a tener muy difícil en el mercado laboral que tenemos ahora mismo. Y hay una conciencia en España de siempre, que ahora mismo en 2023 no sé si está justificada o no, de que si uno quiere que su hijo aprenda bien inglés, las clases en el colegio no son suficientes. Y eso es lo que nos lleva a que el 46%, casi la mitad del gasto en clases particulares en España, va a idiomas. Ahí va a idiomas y al inglés en concreto. Muchas gracias, Juanma, por atendernos. Buenos días. Encantado. Un saludo. Adiós. Bueno, vamos a ver cómo viene Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿ya tenemos la escaleta preparada? Todo listo. Todo listo. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hoy aquí en Ponte al Día vamos a estar muy pendientes de la detención del futbolista Dani Alves por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre. El jugador acudía a declarar ante las dependencias de los Mossos d'Esquadra y salía en un coche policial con destino a la Ciudad de la Justicia, donde va a pasar a disposición judicial. Va a ser el juez el que determine las medidas que impone al jugador. Abordaremos ampliamente este tema de la mano de un jurista, pero hay más asuntos de interés aquí en Ponte al Día este viernes. Así es, en otro orden de asuntos tenemos un mensaje muy claro para nuestra audiencia. Escuchen bien, no alimenten el monstruo de las alcantarillas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bueno, pues que seamos más conscientes de los peligros que acarrea tirar esas toallitas de algodón que no son desechables por el inodoro. ¿Por qué? Pues ya casi lo están viendo en la imagen en nuestra espalda, porque provoca importantes atascos en esa red de saneamiento y también en el medio ambiente. Vamos a abordar todo esto de la mano de un biólogo que hoy nos acompaña y sobre todo también que esto nos cuesta cariño, esta práctica incívica. Todo esto y más asuntos a partir de las 12 en nada. Así que bueno, pues Roberto, aquí ya te dejamos el testigo para terminar el programa y desearte también un buen fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente, compañeros, buen fin de semana. Bueno, y terminamos hoy hablando de la tiña, una enfermedad que parecía erradicada, que vuelve a ser noticia después de que la Academia Española de Dermatología y Venerología haya detectado un aumento de los casos que relacionan con las peluquerías. Y todo por este corte de pelo que se ha puesto de moda, bueno, o por lo menos en buena parte. ¿Qué pasa? Que se deben utilizar las cuchillas para rasurar y parece que desinfectar, esterilizar las cuchillas es más difícil que otros elementos y de ahí esta plaga. Vamos a ver hasta qué punto se ha extendido. Bueno, lo primero es saber lo que es la tiña, que aquí además en nuestro país no se conoce especialmente, se conoce más en otras latitudes. Noemí Guillermo es dermatóloga, portavoz de la sección canaria de esta Academia de Dermatología. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, ¿qué tipo de bichito es este de la tiña? Cuéntanos, ¿y qué provoca? Es muy fácil. Una tiña es una infección por un hongo. La tiña puede afectar la piel, las uñas y el cuero cabelludo. En este caso, lo que estamos viendo
es una tiña capitis, que es la infección del cuero cabelludo por parte del hongo. Claro, y se ponen las peluquerías en cuestión porque pueden ser parte de ese brote por el afeitado extremo que hacen en algunas ocasiones. Claro, lo que hemos visto es que en la tiña en la cabeza siempre la hemos visto asociada normalmente a niños pequeños que tienen mascotas. La mascota estaba infectada y se lo pegaba al dueño de la mascota, en este caso el niño. En el último par de años lo que estamos viendo es que la mayoría de pacientes son chicos adolescentes, sobre todo varones. Y tiene que ver con el peinado, como tú decías, que se ha puesto de moda por los futbolistas, tipo rasurado, más largo el pelo por arriba y más corto por aquí. Ese peinado implica una asistencia a la peluquería semanal, y el tema claro, el problema es que las maquinillas de afeitar no son fáciles de desinfectar, porque hay que desmontarlas y no solo hay que lavarlas con agua y jabón. La lejía es un buen desinfectante para los hongos, lo que pasa que oxida el metal. Y bueno, lo ideal sería tener un autoclave, que es lo que tenemos en los centros sanitarios, pero eso cuesta mucho dinero y no se lo pueden permitir la mayoría de los centros. Y tampoco van a desechar las maquinillas, porque una maquinilla te puede costar 300-400 euros. Entonces el problema es que esas maquinillas no se desinfectan bien, y al haberse disparado el número de usuarios, también se ha disparado el número de contagios. Y yo notaba cierto pesimismo entre los dermatólogos a la hora de eliminar rápidamente este brote. ¿Por qué? ¿No se elimina rápido con medicación o es porque se recontagia muy rápidamente? Son muy contagiosas, pero el tratamiento es muy efectivo y se tolera muy bien. Lo que sí que es verdad que tarda de 1 a 3 meses en tener resultado, porque depende del grado de inflamación que haya. Por eso es muy importante que el paciente venga pronto, es que no haya ya demasiada inflamación. Entre 1 y 3 meses se trata bien. Claro, pues nada, y mientras tanto ya buscar otro peinado, que también hay muchas posibilidades de hacerse, que a lo mejor este no es el más adecuado. Noemí, muchas gracias, doctora, por habernos atendido. Gracias. Bueno, la tiña, aquí estamos hablando de la tiña en una época en la que ya pensábamos que eso se había terminado. Bueno, muy comentada la campaña publicitaria que ha puesto a la isla del Hierro ahora mismo como un elemento viral. Es de la compañía Burberry, esos colores son muy identificativos de la marca y se han pintado sobre el terreno, a lo grande además, ese conocido estampado en una zona del Hierro, una acción que muchos han visto con malos ojos, les parece que ecológicamente no es aceptable. Sin embargo, la firma se defiende argumentando que contaba con todos los permisos pertinentes, que utilizó tintes naturales. Y ya ven que a la isla del Hierro, por ejemplo, la ha puesto ahora mismo en el centro viral en las redes, con una campaña que probablemente haya sorprendido a los propios herreños. Bueno, vamos a verlo, vamos hasta la isla del Hierro, justo el lugar donde se grabó este anuncio, ¿verdad, Eduardo Pulido? ¿Quedan restos todavía de pinturas en el suelo? Muy buenos días, Roberto. Tengo que decirte que no queda absolutamente nada de esas pinturas que se usaron para ese anuncio. Voy a localizar la zona para que todo el mundo la ubique perfectamente. A mi derecha tengo el centro vulcanológico, ¿vale? Y a mi izquierda tenemos un edificio, que es verdad que se mimetiza con el entorno, y al lado de ese edificio, a la izquierda, vemos una explanada que no tiene vegetación, y es ahí precisamente donde se grabó el anuncio y donde se hicieron esas pintadas con la firma de la marca. Por un lado, las reacciones, como comentabas, Roberto, pues la Asociación Teleforo Bravo ya ha denunciado el uso y la prohibición para ellos que tendría que tener el territorio en Canarias, y sobre todo cuando es para marcas publicitarias. Por otro lado, hemos podido contactar con el Cabildo Herreño, con una delegación. A la cabeza estaba el presidente del Cabildo, la consejera de Turismo, y ellos nos dicen que no entienden este revuelo. La marca pidió todos los permisos, incluso nos daban un detalle: la pintura está hecha a base de lácteos, es decir, totalmente biodegradable. Incluso se tomó la decisión en una Field Commission y vieron que era idóneo.
y además resaltan que la publicidad que ha tenido el hierro con toda esta viralización de la publicidad es de incalculable valor. Por otra parte estaría la sociedad herreña. ¿Qué tiene que decir? Pues si te digo la verdad, Roberto, parece que geográficamente estamos alejados y de las tendencias también un poco, porque de verdad es que no ha trascendido, así que la cosa está tranquila. Veremos en los próximos días con esta repercusión que está teniendo los medios de comunicación. Bueno, Eduardo, pues ya esta mañana eran 66 millones de reproducciones y la cosa puede ir a más todavía, o sea que probablemente esté siendo una campaña silenciosa, pero mira, bastante efectiva. Gracias, Eduardo. Un saludo. Muy buenos días. Bueno, nos vamos ya. Antes les enseñamos las imágenes que nos muestran el frío de la península de estos días. No son de nieve ni son de inundaciones. Es de ese caldito que se cocina bien calentito para aguantar las bajas temperaturas. Pero ojo, esto es en Valencia y no es para las personas, es para los monos de un zoológico que ya ven qué bien les está sentando esos caldos de verduras e infusiones calientes para el frío. Y seguro que uno de esos caldos o algo parecido habrán tomado en este monasterio, en el Trabzon, en Turquía, que estos días, como parte de la península, nos da este aspecto tan invernal y con el que nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana.